Hola, buenas tardes, profesor y compañeros. Se nos ha pedido para este primer ejercicio en el curso de Teología, Humanidades y Contemporaneidad la elaboración de un video que dé cuenta de los aprendizajes de la clase, de la sesión virtual, pero también de la lectura de la unidad 1 que se encuentra en el sílabus, en la plataforma USM Conecta. Pues este ejercicio es el que me dispongo a hacer a continuación. Tengo unos apuntes, los cuales quiero seguir, pues para no perder la línea que quiero darle al video. Bien, lo primero que hay que decir es que me pareció muy relevante el hecho de que la centralidad de toda la maestría gira en torno al numeral 22 de Gaudium et Spes, titulado Cristo, el hombre nuevo, ya que los cambios en estos tiempos de cambio, se decía en la sesión virtual, agudizan las preguntas por el sentido de la vida y otras preguntas existenciales, donde se hace necesario cultivar la llamada inteligencia espiritual. La propuesta cristiana entonces para dar respuesta a la pregunta por el ser humano aparece en la persona de Jesús. Cito el documento: el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del verbo encarnado. Cierro comillas, ya que Jesús es imagen del Dios invisible. Eso está en Colosenses 1:15, que también lo vimos en la sesión. Y él, que se ha encarnado, ha hecho al hombre nuevo. En ese sentido, es solo en el hombre, en el ser humano, donde podemos responder la pregunta por Dios y por el sentido de la vida. El ser humano se hace divino por amor, por la donación total de Dios. Por eso estudiar al ser humano es descubrir a Dios. Es aquí, en esta cuestión, donde adquiere valor el título de la maestría en Humanidades y Teología. Por eso, hoy seguimos descubriendo a Dios y a su revelación en el ser humano contemporáneo, y tal como dice el Papa en su carta en forma de motu propio: la teología no debe limitarse a repetir fórmulas del pasado, sino que debe interpretar el presente y proyectar el futuro a la luz de la revelación. Más adelante dice: estamos viviendo un cambio de época que requiere respuestas profundas a los desafíos contemporáneos. Y para eso adquiere gran significado y protagonismo una teología que trascienda la interdisciplinaridad y que además sea misionera, que huela oveja, que huela pueblo, que trabaje y acoja la interculturalidad, la pluralidad religiosa, con diálogos que lleven a caminar juntos en la construcción de una paz verdadera. Por otro lado, me parece muy acertado que el primer tema propuesto para esta primera unidad sea la definición y exploración de experiencia religiosa, porque allí es la génesis de la fe, de la religión, de la experiencia de fe en la vida del creyente y en la vida de los pueblos, ¿no? Es importante notar que experiencia religiosa no es lo mismo que sentimiento religioso, ¿cierto? Eso era como lo central del documento que estaba ahí en el sílabus. Este último, aunque se mueve en el universo de lo religioso, únicamente surge en el corazón del ser humano y lo ligan a Dios. Estos sentimientos pueden ser de paz, de seguridad, de pertenencia, de anhelo, de Dios, como en los Salmos 23 y 42. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Estos sentimientos. Es una unión íntima con Dios. Pero las características ya esenciales de la experiencia religiosa es que es un encuentro personal objetivo con la divinidad. Es tangible, no subjetivo. No es solo una sensación intensa, ¿cierto? Además, esa experiencia de lo luminoso que propone Rudolf Otto, por un lado genera sentimientos, sí, de asombro, de temor reverencial y respeto profundo, pero por otro lado también transforma profundamente a la persona. Esta transformación es característica de la experiencia religiosa. Podemos encontrar ejemplos bíblicos, ¿no? Moisés y la zarza en el Antiguo Testamento, Jonás en la ballena, ¿cierto? Lo que sucede allí que transforma su vida. Pero también en el Nuevo Testamento, ¿no? Sobre todo con Jesús ahí transfigurándose a los apóstoles, pero también en todos esos encuentros que tuvo Jesús, ¿no? Esto no le decía el documento, pero siento yo que los encuentros que tuvo Jesús con las diferentes personas que sanó, hay una experiencia de encuentro que transforma la vida. Eso es una experiencia religiosa, sin duda. Finalmente, es importante decir que para los tiempos de hoy es urgente recorrer caminos de diálogo, de tolerancia y valoración de otras experiencias religiosas, no solo para establecer puentes de paz, sino para que en el proceso nosotros también nos fortalezcamos y también maduremos nuestra fe. La fraternidad universal, y con esto termino, solo es posible reconociendo que la experiencia religiosa también es una fuente de conocimiento y que ella, en sus distintas formas, nos puede enriquecer a todos. Muchas gracias.